Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas, pues aquí estoy para hablar de la película F1, Fórmula 1, de Joseph Kosinski, el director de Top Gun Maverick, protagonizada por Brad Pitt. Esto es una videocrítica de la revista Acción, Acción Cine, vamos a ponerlo bien, Acción Cine, Acción Televisión, que es un mensual que podéis encontrar en el kiosco, que también podéis pedirlo en la dirección que os van a poner aquí abajo, que tiene mucho despliegue de información, actualidad, entrevistas, críticas, comentarios, estrenos, etcétera, pero que también tiene mucha entrega coleccionable, mucha dosis de coleccionable. Aquí tenéis, por ejemplo, las fichas de series de televisión, que es una de las secciones, y de actores que, digamos, han tenido un recorrido vital, que fue de... Después tenemos también aquí, por ejemplo, las mejores películas que nunca hemos visto, una alternativa del cine que no se llegó a rodar, pero que sí que estuvo planificado. Y en fin, como veis, es una propuesta muy variopinta para cada mes, para informaros sobre el cine y la televisión de cada mes. Y el vídeo también, el doméstico y tal. Entonces, esto es una videocrítica sin spoilers. Creo que no es necesario hacer spoilers en una película como Fórmula 1 y en un comentario de una película como Fórmula 1. Y además, si os gusta, pues podéis suscribiros al canal y podéis decirlo aquí en los comentarios y tal. Bueno, pues vamos a hablar de Fórmula 1. Lo primero que tengo que decir es que para mí es una película absolutamente inmersiva para el espectador, incluso para el espectador lego en la materia. Es decir, yo no soy aficionado a las carreras automovilísticas, no dedico mi tiempo de ocio a seguir ese mundo. Si me preguntarais si me sacáis de Lewis Hamilton y 4 más, estaría completamente despistado. Y a pesar de ello, creo que es una película concebida no solo para satisfacer a los propios seguidores incondicionales de este tipo de competiciones, que se lo saben todo de las mismas, sino también a los personajes como yo, al público, al espectador tipo que soy yo, que no tengo ni idea de ese mundo, ¿de acuerdo? Además, confesaré que a mí las películas de carreras de automóviles siempre me han parecido aburridísimas hasta que vi Le Mans 66. Y tengo que decir, para aclararlo ahora al principio de la videocrítica, que creo que esta película, que es Fórmula 1, es una de las mejores películas que se han rodado sobre la materia. Y cuando hablo de película, hablo de la película, no de lo fieles que puedan ser o no al mundo de la Fórmula 1, aunque esta película está producida por Lewis Hamilton, que está también como uno de los, vamos a llamarlo así, asesores, supervisores de lo que se cuenta en la misma, y cabe entender que este señor pues tampoco va a pasar por alto digamos, demasiadas veleidades narrativas respecto a lo que es la realidad del mundo de la Fórmula 1. Entonces, 2 películas de competiciones automovilísticas que a mí me han interesado y que me parecen las mejores que se han rodado sobre el tema, porque precisamente partiendo de mi condición de lego en la materia, es decir, de un deporte que no me interesa absolutamente nada, tanto Le Mans 66 como esta que se estrena ahora, Fórmula 1, me parece que son tan envolventes para el espectador, que son, vamos, que te atrapan de una manera y te dan la información necesaria sobre ese mundo para que tú te puedas mover dentro de ese mundo con los personajes y puedas entrar en la tensión, en la intriga y demás. Y además, en el caso de Fórmula 1, está rodada de una manera que por supuesto es tributaria de lo realizado ya por Kosinski en Top Gun Maverick, y que de alguna manera lo que hace es meternos dentro de las carreras. A mí la mayor parte de las películas que abordan este asunto me parecen aburridas cuando empiezan a querer desarrollar personajes de una manera melodramática. Y entonces te encuentras con vidas desgarradas por el enfrentamiento en las pistas, por los accidentes, por amores no correspondidos, por deslealtades, infidelidades y todo este rollete de carácter melodramático y demás. Y
convirtiendo de esa manera a la propia competición en algo como secundario, como una especie de adorno secundario, de anzuelo secundario para la película. Esto pasa en la mayor parte, en mi opinión, en la mayor parte de las películas que han abordado el mundo de las carreras automovilísticas. Han dado paso a lo melodramático. ¿Qué ocurre con Fórmula 1? ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con Le Mans 66, que es el otro referente? Para mí son las dos referentes de este asunto. Pues que Fórmula 1 va a jugar la carta de tener un guión muy blockbuster de los 80, 90, que podría decirse que es un guión muy básico, habitado por personajes que son arquetipos, que son tópicos, y que pueden parecer, y que son, de hecho, no lo pueden parecer, realmente, admitámoslo, son muy bidimensionales, pero eso no significa que el guión sea básico. Creo que el término que hay que aplicarle al guión de la película es frugal. Es un guión que se administra muy bien. Es un guión que en ningún momento, al contrario de lo que pasa, para mí esta película, para mí Fórmula 1 es una película de filmación, primero, y después de montaje, y no de guión. Mientras que lo que la diferencia de Le Mans 66 es que Le Mans 66 es una película de guión, de desarrollo de personaje, desarrollo de conflicto, etc. Entonces, diferenciando estas dos, son perfectamente complementarias, y yo creo que para mí merecen tener las dos, coger cada una de ellas un trozo de la corona de ser la película, pues la mejor película de carreras automovilísticas que se ha rodado, esa especie de etiqueta compartida, ¿no? Estableciendo esas diferencias que he planteado ya en principio. La de James Mangold, Le Mans 66, es muy buena, muy buena, y es una película para mí de guión. Y esta no, esta, siguiendo la pauta habitual del director, ha puesto en primer término un puntito muy James Cameron, el desarrollo de la filmación, el trabajarse un automóvil para que podamos estar en todo momento, también, como digo, jugando con el montaje, podamos estar dentro de la carrera, dentro del coche, y al mismo tiempo fuera del coche, contemplando las reacciones, o sea, teniendo en las reacciones de todo el equipo que acompaña a los corredores, de todo el equipo que respalda a los corredores para que puedan estar en la pista, esas reacciones que tienen los miembros del equipo de la escudería que protagoniza la película de alguna manera, que en esas reacciones podamos mirarnos como en un espejo, y también que esos personajes nos sirvan como una especie de testaferros para tenernos metidos constantemente en distintos puntos de las carreras que se desarrollan, ¿no? Es una película frenética, es todo ritmo, es una sucesión de carreras en la que ocurre una serie de cuestiones, de sucesos que van marcando un poco la trayectoria de los personajes hacia el desenlace. Pero no es una película que pretenda plantearnos un conflicto, que pretenda plantearnos una reflexión psicológica o filosófica sobre el triunfo, la tragedia y la derrota, ni nada de esto. Tiene sus pinceladas, además pinceladas muy bien distribuidas en lo que se refiere a información de ese mundo, para que podamos mantenernos dentro de la película, y muy bien articuladas. Por eso hablo de frugalidad, no de carácter básico, sino de frugalidad, de administración, de dosificación, porque el guión no es el arma principal que está esgrimiendo el director en esta película. Y desde el punto de vista de filmación es absolutamente arrolladora. Es decir, además de montaje anda muy bien de montaje, muy bien de ritmo, porque es una película que dura 2 horas y media y no te das cuenta. O sea, pasa volando. Y después sí, efectivamente maneja arquetipos, maneja un papel escrito para el lucimiento del fenómeno Brad Pitt. Aquí nos encontramos con algo parecido a Top Gun, Maverick, con Tom Cruise, pero la diferencia, no vamos a establecer diferencias entre Brad Pitt y Tom Cruise, porque esa no es esta guerra, pero la diferencia básica es que, en mi opinión, tiene algo más de guión. Está más equilibrado guión con filmación en Top Gun Maverick. Pero en esta, digamos que esa frugalidad de guión no significa que el guión
no cumpla con su trabajo. Y además hay que decir que los personajes, ese carácter tópico de los personajes, ese juego con los arquetipos, está trabajado desde un voluntario minimalismo. No es un error, sino que es algo buscado claramente por la película. Y ese minimalismo se complementa con el trabajo de los actores. Son los actores, y un ejemplo de ello es el pulso que mantienen los personajes y los propios actores, Javier Bardem y Brad Pitt, los personajes de Javier Bardem, el personaje de Javier Bardem con Brad Pitt y viceversa, durante toda la película, que es como un hilo conductor, una especie de columna vertebral de la narración de la película, y siempre están, eso sí, en un carácter pues muy básico, muy esencial, porque esa no es la guerra, el guión no es la guerra que quiere trabajar Kosinski en esta película. Quiere trabajar otra cosa, quiere darle al público en esencia lo que espera, sobre todo lo que espera teniendo en cuenta que inevitablemente esta película va a ser comparada o relacionada directamente con Top Gun Maverick, ¿no? Y en esa relación con Top Gun Maverick es inevitable que Fórmula 1 pues digamos que quede un poquito por detrás de Top Gun Maverick, hay que decirlo. Pero con todo y con eso me parece que es un espectáculo de acción trepidante y que es una lección de cómo utilizar la tecnología para hacer un cine de acción realmente interesante para el espectador. Dicho esto, pues evidentemente puede parecer, como digo, un guión muy esquemático, pero en el fondo es un guión que lo que está haciendo es someterse a dejar paso, como de hecho hacen los propios pilotos de la película cuando trabajan en equipo, dejar paso al compañero, que en este caso el compañero no es otro que ese alarde en la filmación y ese despliegue que hay para crear una estructura absolutamente inmersiva en las grandes competiciones, ¿no? A partir de ahí, pues hay que también plantearse lo que he dicho antes. Cuando este tipo de películas quieren trabajarse más el melodrama, quieren darle profundidad psicológica a sus personajes y demás, no salen muy bien paradas, porque al final acaban no siendo ni una cosa ni otra, no satisfaciendo ni a un tipo de público ni al otro. Hay que decir que para mí Fórmula 1 satisface plenamente al espectador que acude a ver esta película para meterse un chute de adrenalina de 2 horas y media, pues con un tono que es, pues eso, como era muy habitual en las películas blockbuster de años 80, y algunas de ellas producidas por Bruckheimer y una en concreto producida por Bruckheimer y protagonizada por Tom Cruise también, sobre carreras automovilísticas con Nicole Kidman y demás. Pero este tipo de películas que transmitían esa mirada optimista a la vida, ¿no? Hacia la vida, ese ver la vida de un punto de optimista, hacer que la gente salga del cine pues con una experiencia positiva, simpática de haber pasado un buen rato. Y esto puede parecer muy fácil, pero realmente cuántas películas intentan conseguir esto y no lo consiguen, sobre todo en los últimos tiempos. Cuántos espectáculos de cine de acción digamos adolecen de esa especie de dedicación a trabajarse la filmación, el ritmo y el montaje, incluso no teniendo grandes despliegues de guión, para producir un espectáculo en el cual el espectador no se sienta, digamos, minimizado o ofendido por una simplificación abusiva de los personajes y demás, y por una especie de jugar a salir del paso, ¿no? Creo que Fórmula 1 está a otro nivel en lo que es cine de acción. Creo que es uno de los ratos más entretenidos que puedes pasarte en un cine. El IMAX en este sentido es básico, la pantalla grande es básica en este tipo de experiencia. Naturalmente es una película que cuando pase a otro tipo de ventanas de proyección, digamos domésticas, pues se puede ver también y se puede disfrutar, pero no como se disfruta en el cine, no como se disfruta en pantalla grande,
porque es una película que ha sido concebida para disfrutar en pantalla grande. Que estamos en una misma línea de trabajo como la que puede haber, por ejemplo, sin ir más lejos, en la última de Misión Imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es también otra faceta importante, una reivindicación del cine como espectáculo. Y además, para ello, la propia película se mira en el espectáculo, en el circo de la Fórmula 1. ¿Y cómo lo hace? Pues evidentemente creo que se establece un paralelismo entre película y aquello que nos describe o nos cuenta en su fábula de ficción. Porque el despliegue tecnológico que hay detrás, ese protagonismo de la tecnología y del trabajo en la filmación y en los equipos de filmación y ese trabajo en equipo que hay en la propia película para rodar la película, creo que encuentra un equivalente en cómo se nos describe las carreras de Fórmula 1 como un trabajo en equipo. Evidentemente hay unos protagonistas que son los pilotos que corren en los monoplazas y evidentemente junto a ellos el otro protagonismo es de los propios automóviles. Creo que en los dos casos de los propios bólidos. En los dos casos eso está en la película también. Pero otra cosa que está en la película, y por eso decía que el guión es frugal, no básico, es que se desarrolla ese mundo que rodea a todos los personajes que están en ese circo de la Fórmula 1 y esos equipos de respaldo que hacen posible que los pilotos puedan estar allí corriendo. Entonces, junto con esas pinceladas sobre estrategias dentro de la pista, que casi puedo aventurar que a muchos espectadores y espectadoras les pueden picar la curiosidad para, sin ser aficionados a la Fórmula 1, mirarse carreras de Fórmula 1, porque creo que las van a entender mejor de lo que las entendíamos antes de ver la película, en cuanto a ese tipo de estrategias de ataque, de estrategias de defensa que se producen dentro de la pista. O sea, esa idea que es así básica que podríamos tener algunos de lo que es el mundo de la Fórmula 1, creo que queda descartado merced al trabajo de guión. Así que guión frugal, no guión básico, no guión esquemático, no guión para salir del paso, no es eso. Es un guión que se dosifica y que se administra porque conoce su papel dentro del proyecto general. Y aquí volvemos a la idea del trabajo en equipo, ¿no? Cómo al describir ese mundo, cómo al describir el despliegue tecnológico y el despliegue de gente que hay detrás, de decisiones que hay detrás de lo que está pasando en la pista y que no es, digamos, protagonizado por el tipo que va pilotando el monoplaza, pues creo que está muy bien descrito en la película y creo que puede cambiar la visión de lo que es el deporte de la Fórmula 1 en muchos espectadores y espectadoras, incluso crear nuevos aficionados a este asunto, que pienso que es lo que algunos de los productores, Lewis Hamilton por ejemplo, que están metidos en la película, pues querían también propiciar, ¿no? Creo que sin estar exactamente al mismo nivel de despliegue que tenía Top Gun Maverick, es muy buena película y por supuesto recomendable no solo para los aficionados a la Fórmula 1 que lo van a disfrutar, o incluso para los aficionados a jugar a los videojuegos estos también de carreras y demás, sino para quienes absolutamente legos en la materia nos podemos acercar y disfrutar con la historia y entrar perfectamente en la misma. Así que nada, nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.